Bienvenidos, qué bueno que nos estén acompañando. Como les hemos anunciado en cultos anteriores, pues hoy aquí en nuestra iglesia pues no tenemos un culto presencial. Así que queríamos darle una bienvenida a ustedes que nos están acompañando desde sus casas. Qué bueno que estén acompañándonos y qué bueno hubiera sido poder reunirnos todos. Hoy tenemos una actividad diferente. Como les decía, la iglesia quiere cada año reforzar la visión. Y precisamente hoy tomamos un tiempo para estar al aire libre. No vamos a poder estar todos juntos, vamos a estar por grupos pequeños para poder compartir de alguna manera por aquello de las restricciones sanitarias que aún nos acompañan en medio de la pandemia. Así que bueno, sean bienvenidos. Queremos que hoy nos acompañen por lo menos con la enseñanza. Va a ser una enseñanza súper especial, poderosa, edificante. Y los va a acompañar para que entiendan un poco más de la visión de lo que es la Iglesia Bautista Redención. Así que los invitamos para que permanezcan, para que puedan tener la Biblia en sus manos, para que puedan tener una libreta, para que puedan tener una pluma, bolígrafo y puedan anotar. Y más adelante, entonces vamos a estar compartiendo en los diferentes tiempos de qué fue lo que trató la enseñanza. Espero que la puedan disfrutar. Como siempre, vamos a tener una alabanza. Y después de esto, entonces, nuestra enseñanza. Bienvenidos. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. Del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró.
Que la bendición de Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar compartiendo un mensaje especial para toda la congregación y para todos nuestros oyentes que Dios nos ha regalado para celebrar dentro de este tiempo un acercamiento. Este es parte de las actividades que estamos haciendo de nuestro campamento de este año, pero no queríamos que se perdieran de este mensaje, también a través de lo que nos escuchan y nos ven por medio de las redes. Un abrazo, una bendición. Hoy vamos a estar compartiendo el título del mensaje, Las dos semillas. Que esta palabra que hoy vamos a compartir pueda producir un efecto, un impacto en la vida de cada uno de nosotros con relación a nuestra relación personal con Cristo y nuestra relación personal con la palabra de Dios. Voy a hacer una oración para que el Señor nos anime y nos guíe a través de esta palabra. Oremos. Padre nuestro, te alabamos. Gracias por tu misericordia. Señor, que tu palabra hoy sea expuesta, pero que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, transforme nuestra manera de pensar, transforme nuestra manera de hacer las cosas y podamos nosotros estar en el centro de la dirección de tu Espíritu Santo. Que la obra que tú empezaste en nosotros la perfecciones más y más cada día. Bendícenos y bendice a tu iglesia para que podamos ser luz resplandeciendo en este mundo de oscuridad, en este mundo de contradicciones y de confusión. Levanta tu iglesia y que seamos un pueblo que lleve la palabra de la luz al mundo entero. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ánimo. Este año, igual que el año pasado, pues nos ha estado presionando, diríamos, por medio de esta pandemia, pero la iglesia, podemos entender por los escritos del Nuevo Testamento, la iglesia es el instrumento de Dios para bendecir a la sociedad, a la humanidad entera. La humanidad entera, sin Cristo, sin Dios, se sumerge en la mentira, en el desamor, en la falsedad, en la hipocresía, en la enemistad. Pero la iglesia, los participantes de la iglesia de Cristo, hombres y mujeres que han entendido el Evangelio, han entendido la razón por la cual Jesucristo vino a esta tierra, vino a traer luz, a traer la verdad de Dios, y a traer liberación. De eso se trata entonces la iglesia. La iglesia no es una institución religiosa para lucrar, para buscar beneficios personales. Lamentablemente hay mucha cizaña dentro del huerto sembrado de trigo de parte de Dios. Pero nosotros, entendiendo la labor de la iglesia, seguimos reuniéndonos en torno a la palabra de Dios, seguimos orando el uno por el otro y seguimos sirviendo a esta humanidad, llevando el mensaje de amor, de paz, de reconciliación, que es el Evangelio de Jesucristo. Entremos entonces en materia. El estudio de hoy, el título de este mensaje, Las dos semillas. Pero hagamos una introducción antes de entrar al tema a profundidad. Un apropiado recordatorio de cómo nosotros estudiamos la Biblia. Una respuesta directa es:
estudiamos la Biblia de una verdad conocida o partiendo de una verdad conocida a una verdad desconocida. El caso cuando Jesús habló del pan de vida, él ya había multiplicado los panes físicos. También cuando él se acerca al pozo y le pide agua a esta mujer que estaba allí, la mujer de Samaria, y él habló de la sed, pero la sed física, sí, pero de allí partió a la sed espiritual. Así es que este es un recordatorio apropiado de cómo estudiamos la Biblia. Una respuesta es: partimos de una verdad conocida a una verdad desconocida. De la naturaleza física de las cosas a la naturaleza espiritual de la verdad de Dios. Aprendemos de la creación de Dios, de todo lo creado por Dios. Lo que vemos es figura de lo que no vemos. Para esta introducción es importante recurrir a Romanos capítulo 1, versículo 20. Voy a leerlo y le animo a que usted tenga ahí su Biblia, la pueda abrir y no solamente oír lo que yo digo, sino ver en el texto bíblico la verdad que viene de Dios, ¿sí? Busquemos entonces Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que todo lo que vemos en la creación nos permite entonces ir a un entendimiento, dice aquí, de las cosas que son invisibles, de las cosas invisibles de Él. Y aquí menciona el apóstol Pablo su eterno poder y su deidad. Otro versículo que nos ayuda para este entendimiento es Hebreos, el libro de Hebreos o la epístola a los Hebreos, capítulo 8, versos 4 y 5. Capítulo 8 de Hebreos, versículos 4 y 5. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Dice el versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así es que de la naturaleza física podemos entender a la naturaleza espiritual. Hagamos un poquito más amplio esto que estamos hablando. Podemos separar las dos naturalezas que encontramos en Primera de Corintios, capítulo 2. Este pasaje nos ayuda también. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Voy a buscarlo ahí en su Biblia. Primera de Corintios 2, 12 y 13. Vamos a leer. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, dice Pablo, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, hagamos este ejercicio. Tenemos que aprender a hacer las cosas de esta manera para entender la verdad espiritual. El ejercicio es: separemos las dos naturalezas que encontramos en 1 Corintios, que hemos leído, capítulo 2, verso 12.
Veamos el versículo 12. Primero tenemos que preguntarnos, ¿qué clases o cuántos tipos de espíritu hay mencionados en el versículo 12? Dice el versículo 12, no hemos recibido el espíritu del mundo. Ahí está. Y más abajo, en el versículo 13 dice, sino con la que, versículo 12, sino el espíritu que proviene de Dios. El espíritu del mundo y el espíritu que proviene de Dios. Podemos separar esas dos naturalezas. En el versículo 13 aparece también otra separación que podemos hacer. Ahora sí, versículo 13. Dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Otra vez, sabiduría humana por un lado y sabiduría espiritual por el otro lado. Así que podemos separar esas dos naturalezas. Así que la advertencia ahora para este mensaje y para toda la lectura que podemos hacer en la Biblia, la advertencia para los que desean crecer y madurar en la fe cristiana, pero según Dios. Y la advertencia es la siguiente: debes aprender a separar las dos semillas o naturalezas que están dentro de tu corazón. Voy a repetirlo. Debes aprender a separar las dos semillas o dos naturalezas que están dentro de tu corazón. Ya hemos visto, una tiene que ver con el espíritu del mundo y otra tiene que ver con el espíritu de Dios, con la sabiduría humana y con la sabiduría del espíritu. Bien, vamos a ver 3 puntos aquí. El primer punto para hoy se subtitula las semillas que Dios creó. Y para esto el texto guía es Génesis capítulo 1, puedes buscarlo. Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12. Vamos al primer libro de la Biblia, Génesis, y al primer capítulo, y habla de semillas. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Lo primero que vamos a ver aquí es las características físicas de esa semilla que Dios creó. Las características físicas. Vamos a ver 11 características físicas de las semillas que Dios creó. Ahí en el versículo 11 dice que las semillas creadas por Dios son de diferentes géneros. Versículo 11 dice, según su género, ¿sí? Y en el versículo 12 dice, según su naturaleza. Quiere decir que cada semilla produce según su género, es decir, según su naturaleza. Otra característica, la segunda, la semilla debe conjugarse sobre la tierra. La semilla no trabaja si no se conjuga o no participa o no se introduce con la tierra, dentro de la tierra, para que haya la reproducción adecuada. La tercera característica es que la semilla está en su árbol, ¿sí? Versículo 11, ahí lo dice, la semilla, que su semilla esté en él. La semilla, ¿a dónde la encontramos? En el árbol correspondiente, ¿sí? La cuarta característica,
la semilla para nacer tiene que morir. Esto muchas veces no se percibe, pero está relatado en Juan capítulo 12, hablando de la semilla verdadera. Juan 12:24, voy a leer, dice el mismo Jesús enseñando sobre el concepto de la semilla, de cómo se reproducen. Y obviamente hace alusión de él mismo. Juan 12:24, dice Jesús, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así que una de las características de la semilla es que la semilla, para nacer, tiene que morir. Parece una paradoja, pero es una verdad. Siguiente, otra característica, la quinta. La semilla se va transformando hasta ser un árbol. Otra característica, la semilla se va afirmando por sus raíces. Ella no crece así, digamos, desordenadamente o por el aire. Ella se va afirmando en sus propias o por sus propias raíces. Vamos a ver esto en Marcos capítulo 4, versículo 6. Y es interesante cómo la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, se va describiendo este mismo aspecto o propósito, esta misma enseñanza. Marcos 4, versículo 6, dice Jesús en su enseñanza, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Quiere decir que la raíz es la que le da la firmeza para que ella siga creciendo a la semilla. Pero ahí no queda todo el proceso de crecimiento. También aparece entonces el árbol, o al árbol se le aparecen hojas. Y esta mención la podemos ver en Apocalipsis 22:2. Como le digo, hay enseñanza de esto por toda la Biblia. Dice Apocalipsis 22:2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hablando del árbol de la vida o el árbol de vida, habla de sus hojas que eran para sanidad de las naciones. Como hoy día usamos bastante hojas para nuestros té. También al árbol le aparecen ramas y ahí va creciendo. Al árbol le aparecen flores en sus ramas. Y es interesante, vamos a ver lo de las flores en otro pasaje, Cantares. Vamos al libro de Cantares. Cantar de los Cantares, ¿sí? En el Antiguo Testamento, ahí antes del libro de Isaías. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 12, y dice, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, haciendo alusión a un tipo de primavera espiritual. Habla de que han salido o le han mostrado las flores. Muy bien. Siguiente característica de las hojas, las ramas, las flores. Ahora las flores producen sus frutos, ¿sí? Y hay un texto interesante en Números, también Antiguo Testamento, Números capítulo 17, versículo 8. Voy a leer, hablando de los frutos, 17:8. Y aconteció que el día siguiente
Vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había que reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Esa rama reverdeció, llevó hojas, llevó flores, salió el fruto, sus renuevos, dice allí, y produjo almendras. Todo este proceso, estos 10 pasos o estas 10 características, y vamos a ver la última, la 11. Ahora el árbol, es importante notar lo siguiente: el árbol ha crecido, ha producido frutos y ha producido semillas nuevas. Esa semilla que se convirtió en árbol ha producido semillas nuevas. ¿Sí? Muy bien. Como vemos allí en Génesis 1:11. Bien, el segundo subtítulo aquí es, o la letra B, la pregunta: ¿cómo se producen? ¿Cómo se producen las semillas? Bueno, parece una pregunta sencilla, y es una respuesta, o trae una respuesta sencilla. ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo se reproducen las semillas? Parece obvio, pero a veces escapamos de ese sentido para entender entonces el sentido espiritual. ¿Cómo se reproducen las semillas? Bueno, hemos visto que en Génesis 1:11 y 1:12 hemos visto que se reproducen según su género, según su naturaleza. Ahora, ¿cuántas naturalezas hay según la Biblia? En cuanto a nosotros los humanos, ¿cuántas naturalezas hay en cuanto al hombre según la Biblia? Bien, vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15, versículo 44. 1 Corintios capítulo 15, versículo 44. Dice: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Aquí está claro lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos con relación a la siembra espiritual, la cosecha espiritual, los frutos espirituales. Así es que, ¿cuántas naturalezas hay según la Biblia en cuanto al hombre? La naturaleza animal o el cuerpo animal y la naturaleza espiritual, la vida espiritual del ser humano. Y esto es algo que también tenemos que estar advertidos y saberlo separar. Y la letra C, en este primer punto, que estamos hablando sobre las semillas que Dios creó, la letra C es otra pregunta. ¿Con qué propósito Dios nos dio las semillas? ¿Para qué Dios nos dio las semillas? Sí, para varios propósitos, ¿verdad? Pero hay uno específico. Vamos a buscar Génesis, capítulo 1, versículo 20. Génesis 1:20. ¿Para qué? Perdón, 1:29. Génesis 1:29. La pregunta es: ¿con qué propósito Dios nos dio las semillas? Nos las dio para, versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, punto y coma, os serán para comer. Os serán para comer. Quiere decir que la semilla tiene un gran valor para sostener la vida del hombre sobre la tierra. Estas semillas, dice aquí, toda planta verde le será para comer. Y toda planta viene de una semilla y produce nuevas semillas. Así es que ya tenemos la gran respuesta. Te he dado esta semilla para que la comas. Si no la comes, morirás. Vamos a el punto número 2. El punto número 2 está titulado
las semillas que hay sembradas en el campo. Vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 9. El primer campo del que habla la Biblia es allá el huerto del Edén. Y en ese campo hay algunas semillas que están sembradas y dos se destacan. Génesis capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, otra vez, para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos semillas se destacan en el huerto: la semilla del árbol de vida y la semilla del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Muy bien. En la parábola de Mateo capítulo 13, que vamos a ver seguido, Jesús, hablando del sembrador, de esta parábola, de la semilla que fue esparcida, que nació entre piedras, el otro grupo que creció entre espinos, y el otro grupo de semillas que nace en un buen terreno. En Mateo capítulo 13, que habla de la parábola del sembrador, hablando del campo donde se sembraron estas semillas, se destacan también dos tipos de semillas: la semilla del trigo y la semilla de la cizaña. Pero veamos, antes de hablar un poquito de esas dos semillas, hablemos de lo que está ocurriendo en el campo de la siembra. Veamos un poquito el campo en sí, antes de hablar de la semilla. ¿Qué está ocurriendo en el campo? ¿Cuál es la actividad en el campo? Sería la letra A para esta segunda parte. La actividad en el campo, según Mateo 13. Bueno, en el sentido, vamos a ver el sentido físico, tratando de separar las dos naturalezas, y vamos a ver también el sentido espiritual. Así es que en el sentido físico, lo que está ocurriendo aquí en Mateo 13, la parábola del sembrador, dice Jesús: el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esa frase siempre toca mi corazón, porque es para mí. Esa parábola es: el que tiene oídos para oír, oiga. Si tienes un oído sensible a la voz de la Escritura, del Espíritu Santo, hay que abrir el corazón, hay que abrir el oído. Bien, vamos a hacer entonces un contraste en la actividad que está ocurriendo en el campo, pero también dándole el sentido espiritual. Vamos poco a poco. ¿Qué está ocurriendo en el campo? Número uno, la siembra es en el campo. Hay una siembra, ¿sí? Pero espiritualmente, la siembra, en el campo espiritual, la siembra está ocurriendo en el corazón del hombre. Vamos a ver el versículo 19 de Mateo 13. Mateo 13, 19 nos dice que está ocurriendo en el corazón la siembra espiritual. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿A dónde fue sembrado esta semilla espiritual? En el corazón, ¿sí? Pero el malo anda por allí buscando que no germine, que no crezca, que no dé fruto esa semilla. ¿Qué otra actividad vemos en el campo? Bien, la semilla que
se siembra en el campo físicamente es una semilla de trigo, ¿sí? Es una semilla de trigo, es decir, una buena semilla, ¿sí? Porque habla del trigo, ¿sí? Dice el versículo 13:25 de Mateo, dice, se sembró cizaña entre el trigo, o sea, había la semilla que sembró Jesús es el trigo, es la palabra de Dios. El trigo se siembra físicamente, pero la palabra de Dios se siembra físicamente. Anote por ahí Lucas 8:11, dice claramente que la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Para que no quede en el aire voy a leerlo. Lucas 8:11. Indica claramente que es la palabra de Dios. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Lo que Cristo vino a sembrar por su palabra, la escritura, es la semilla de la palabra de Dios, el verdadero trigo. Bien, otra cosa que ocurrió en el campo, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué significa eso? Jesús vino a sembrar. Mateo 13:37. Hay terreno duro, en ese campo hay un terreno duro. Eso significa que también hay corazones endurecidos para recibir la palabra. Hay un terreno mezclado con piedra. Eso significa que hay corazones que tienen tropiezo, que le ponen tropiezo al estudio de la Biblia. Sí, aún en la iglesia hay corazones que le ponen tropiezo. Hay unas piedras allí que estorban a la Biblia y le ponen tropiezo al estudio de la Biblia, su propio estudio, su propio crecimiento. Hay terreno con trigo y con cizaña, una mezcla de dos semillas. Eso indica espiritualmente que hay corazones incapaces, aún en la iglesia, corazones incapaces de discernir el engaño. Un engaño es una verdad mezclada. Ya deja de ser verdad, pero parece verdad. Así que hay corazones en la iglesia incapaces de discernir el engaño. También está el terreno bueno y productivo. Espiritualmente es un corazón que está produciendo y está conociendo la palabra de los 66 libros de la Biblia. ¿Qué está ocurriendo en el campo? Otro sembrador vino de noche y sembró. A este le llamamos el sembrador nocturno. Espiritualmente, dice el versículo 39 de Mateo 13, que el diablo vino y sembró cizaña. Vamos a llamarle a esa semilla de la cizaña la semilla señuelo. Es una semilla señuelo que a veces creen que están comiendo trigo, pero lo que están comiendo es cizaña, el señuelo, el engaño. La semilla ahí en el campo tomó su tiempo, creció, se hizo planta y se hizo una hermosa planta de trigo. Eso significa espiritualmente que la semilla ya ha crecido, ya dejó de ser semilla, se convirtió en una planta y esa planta va a llevar fruto, nuevos frutos, nuevas semillas. Esa semilla ahora convertida en planta adulta con frutos se le llama en Mateo 13:38 los hijos del reino. Pero también en el campo la cizaña se hizo planta, creció también. Ya grande, la cizaña se ha convertido en los hijos del malo, en los hijos del diablo. Mateo 13:38. Finalmente, cuando termina ya todo el trabajo, se ha cosechado el trigo, entonces la cizaña queda hecha paja y entonces se recoge y se quema en el fuego. Esto significa que el corazón debe aprender a vencer la paja
es decir, el engaño, es decir, los señuelos que muchos en la iglesia están comiendo, pero que no es comida de verdad, no es comida de la palabra de Dios, no están comiendo otro tipo de información, están siendo impactados por otro tipo de información, otro tipo de entendimiento, no son verdades, son distracciones, entretenimiento. Hay algo que está ocupando su corazón de manera prioritaria, dejando a un lado el llevar fruto como trigo de Dios. No están comiendo la semilla de Dios. La letra B en esta segunda parte es una pregunta. ¿Cuáles son los efectos de la cizaña, el señuelo? Bien, 3 cositas podemos decir aquí, antes de hablar de definir el tropiezo. Primero, la cizaña espiritual cohabita con el trigo espiritual. Está claramente la parábola que ambas plantas, ambas semillas cohabitan, ¿sí? La cizaña espiritual y el trigo espiritual. El engaño y la verdad es donde el creyente maduro tendrá que irse a comer la semilla de trigo para conocerla bien y detectar cuándo no es esa información adecuada para su espíritu, para su alma, para su quehacer espiritual, para su madurez, para producirse como líder, para ser un ente que ayude a crecer a la iglesia. Bien, lo segundo que vemos aquí es que la cizaña sirve de tropiezo en el crecimiento del trigo. Mateo 13:41 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Aún dentro de la iglesia hay creyentes que son tropiezo porque no creen en la Biblia, no están estudiando la Biblia, no están memorizando, no están enseñando la Biblia, no están comiendo la semilla. Así que la cizaña sirve de tropiezo en el crecimiento del verdadero trigo. Y otra cosa, una tercera aquí es, con el tiempo, el descuido hace aparecer la iniquidad, como dice allí en el 41. Sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Así es que el descuido es tal que con el tiempo sobresale entonces el engaño y la maldad, la iniquidad. Por eso el apóstol Pablo le decía a los creyentes en la iglesia: el que cree estar firme, mire que no caiga, manténgase en la nutrición adecuada de la palabra de Dios. Voy a mencionar algunos tropiezos o descuidos espirituales que he podido identificar. Seguro que la lista es mucho más grande. Voy a mencionar 6. Un tropiezo o descuido para muchos cristianos es aferrarse a las cosas de esta tierra. Eso incluye distracciones, entretenimiento y obviamente todo lo que llamamos pecado. Mateo 16:23, Jesús hace una observación. Dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hay gente que le pone la mira más a las cosas de este mundo, la tecnología, las redes, este mundo, y no le ponen las cosas o la mira a las cosas que son de Dios y que permanecen para siempre y que no hacen daño. Las otras distraen y traen turbulencia a nuestra vida espiritual y enfermedades espirituales. Bien, otro tropiezo o descuido que trae la cizaña es creyentes que tropiezan con la desobediencia. 1 Pedro 2:8. Creyentes que tropiezan con la desobediencia.
Imagínense un creyente desobediente en la iglesia. No lee la Biblia, no estudia la Biblia. Para él el evangelismo, el discipulado no es de mayor prioridad. Entonces los nuevos creyentes que van entrando a la iglesia van a copiar esa misma falta de estos que supuestamente tienen años de estar en la iglesia. Así es que los creyentes tropiezan con la desobediencia a la palabra de Dios. Eso es cizaña. Primera de Pedro 2:8 dice así: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Otro tropiezo: los creyentes desprecian o menosprecian el estudio de la Biblia. En oposición a esto, el salmista escribe lo siguiente, Salmo 119. Salmo 119, versículo 165. Salmo 119, versículo 165. Dice el salmista: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Cuando amamos la Biblia, ni nos imaginamos, estamos evitando, la Biblia está evitando en nuestras vidas miles de tropiezos. La Biblia nos da sabiduría para tomar decisiones adecuadas y no equivocadas. Así es que un tropiezo es que los creyentes menosprecien el estudio de la Biblia. Otro tropiezo: los creyentes se juzgan entre sí y se mantienen lejos de entre sí. Romanos 14:13. Y tenemos que mantenernos cerca, los creyentes, para animarnos. Pero si nos mantenemos lejos, comenzamos a pensar cosas de otros creyentes que no son, y somos de tropiezo para nosotros y para muchas personas. Romanos 14:13 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Otro tropiezo: evitar amarse, perdonarse y servirse. Primera de Juan 2:10. Cuando no nos amamos de verdad, hay tropiezo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Cuando amamos, no hay tropiezo en las relaciones. 3 palabritas importantes que tenemos que experimentar dentro de la congregación, de la familia de la fe: amarnos, perdonarnos, servirnos. Y otro tropiezo, el sexto que yo tengo en mi lista, es cuando se vitupera el ministerio cristiano de otros. Segunda de Corintios 6:3. Tenemos que amar el ministerio cristiano, no estar vituperando el ministerio cristiano de Cristo ni de otro creyente. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 3, dice el apóstol Pablo: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Así que, ¿cuál es la semilla para comer? ¿Cuál es la semilla que Dios nos ha dado? ¿Sí? La semilla dada por Dios que debemos comer. Bueno, primero voy a decirle que no es la semilla. La semilla que debemos comer, dada por Dios, no es el conocimiento de las cosas, la tecnología, la ciencia, y conocer ese conocimiento que solamente se queda aquí el día que nos morimos y se quedó aquí. Ese no es el conocimiento verdadero. Es útil mientras estemos aquí, pero no es el que va a permanecer para siempre. Así que la semilla dada por Dios no es el conocimiento o la ciencia de vanidades, tecnología, religión, finanzas, etc. Pero digamos ahora sí que es la semilla dada por Dios.
o la semilla que debemos comer, es comer el trigo de Dios. ¿Quién es el pan de vida? Es Cristo. El maná del Antiguo Testamento era una figura del maná espiritual que es Cristo, el pan de vida. Pero leamos un versículo interesante, Salmo 78, 24, que habla de esto. Salmo 78, 24. Dice lo siguiente: e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Y Jesús dijo: yo soy el pan que cae del cielo, yo soy ese trigo. Así es que la semilla que Dios nos dio es comer el trigo de Dios, es comer del árbol de la vida. El árbol de la vida es uno de los dos árboles que se destacan en el huerto del Edén: el trigo y la cizaña. El trigo es uno de los dos árboles o plantas que se destacan en Mateo 13. Pero no solamente en Génesis aparece el libro de la vida. En Apocalipsis 22:2, en el cierre de la Biblia, aparece el árbol de la vida. Así es que comer la comida de Dios es comer el trigo de Dios, el árbol de la vida. En otras palabras, es comer la Biblia. Tenemos que comer la Biblia. Es nutrirse o retener la palabra con un corazón recto. Lucas 8:15. Amado hermano, que hoy esta palabra pueda ser usada por Dios en tu corazón. Se está sembrando esta semilla en tu corazón. No permitas que esta palabra que hemos escuchado sea malograda por otro tipo de crecimiento en tu corazón. Vamos a nutrirnos, vamos a retener la palabra con un corazón recto delante de Dios. Lucas 8:15 dice lo siguiente: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Voy a leerlo otra vez. Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Pero ¿cómo podemos retener la palabra si no la estudiamos, no la oímos una y otra vez? ¿Sí? Tenemos que retener la palabra. Para este mensaje he tenido que leer una y otra vez Génesis 1, Mateo 13 y algunas porciones del libro de Jeremías y otras porciones más. Una y otra vez para poder entender y retener para siempre la palabra de verdad. Así es que comer de la semilla de Dios, de la semilla dada por Dios, es retener la palabra de Dios con un corazón que recto. Los que retienen la palabra oída. ¿Cómo la puedes retener? Voy a tomar unos últimos minutos para darte algunos pasos. ¿Cómo puedes retener y cómo puedes autoentrenarte para tomarle gusto a la lectura de la Biblia, al estudio de la Biblia, a la memorización de la Biblia? Es decir, para que puedas nutrirte y comer adecuadamente la semilla de Dios, el trigo de Dios, la palabra de Dios que trae vida, ese fruto del árbol de la vida, no del fruto que comemos todos los días en cualquier esquina, comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento. No, hay que comer del árbol de la vida, de la semilla que viene del cielo, de la palabra de Dios. La pregunta entonces, nuestro tercer punto: ¿cómo podemos comer la palabra de Dios? La experiencia de Jeremías, y esto impactó mi vida. Jeremías 15. Jeremías 15. Versículo 16.
La pregunta, tercer punto, ¿cómo podemos comer la palabra de Dios? Jeremías 15, versículo 16. Voy a leer, dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. No hay en la tierra otra cosa que produzca el gozo y la alegría que produce la semilla de Dios. Y Jeremías lo experimentó. ¿Cuántos de ustedes han experimentado que estando en su cuarto, en su escritorio, solo con la Biblia, un cuaderno y una pluma, y están estudiando la Biblia y experimentan gozo, alegría de estar allí con la palabra de Dios? Esa es la experiencia a la que debemos llegar todos como creyentes, hijos de Dios. Bien, voy a dar letra A, B y C para responder esta pregunta del punto 3. ¿Cómo podemos comer la palabra de Dios? Letra A. El corazón debe desear el fruto del árbol que produce. Letra B. El corazón debe estar preparado para saber nutrirse. Y letra C. Debes saber comer del fruto de la palabra de Dios. Letra A. El corazón debe desear el fruto del árbol que produce vida. Recuerda esto. No se puede comer comida si estás lleno de postres. No se puede comer comida si estás lleno de postres. A veces no comemos la comida correcta y comemos postres. Es decir, no la semilla de Dios. Este es el cuadro eterno de los padres con los niños pequeños. Los papás siempre peleando que coman la comida y no las burundangas o los postres. Así le decimos aquí en Panamá a todo lo que no sea nutrición, ¿verdad? Esa palabra probablemente suena un poco raro para algunos. La semilla está en el árbol. ¿Y de qué árbol hemos hablado? Hemos tratado del árbol de la vida. ¿Dónde está la semilla? En el árbol de la vida. Esa es la semilla que debemos comer. El verdadero árbol de la vida es Jesús. Lucas 23:31 y Juan 15:1. Él dijo: yo soy la vid verdadera. Ahora, si eres hijo de Dios, ahora fuiste injertado en el árbol de la vida. Romanos 11, 17 al 20. Sería bueno que leyeras esa porción. Romanos 11, 17 al 20. Letra B. El corazón debe estar preparado para saber nutrirse. Voy a darte 5 pasos para encontrarte significativamente comiendo el trigo de Dios. 5 pasos para que te puedas encontrar significativamente comiendo el trigo de Dios. Bien, voy a mencionar primero los primeros 3 pasos. Paso 1, prepara tu corazón. Esto significa que tienes que tener un corazón honesto para amar la Escritura. Y un corazón honesto delante de Dios si no amas el leer y estudiar la Escritura. Así que lo primero que tienes que hacer es prepara tu corazón. Paso 1, prepara tu corazón. Sé honesto para amar las Escrituras. Lucas 12:1. Paso 2. Tienes que priorizar ahora el tipo de comida que vas a comer. Prioriza comer la buena comida. Esto significa, planea tu tiempo y tu programa. 1 Corintios 4, 1, 2. Allí se dice que somos administradores del programa de Dios. Así que el paso número 2, prioriza
comer la buena comida. Es decir, planea tu tiempo y tu programa. Paso 3. Busca el propósito según Cristo. No según tu concepto, no según tus vanidades, no según tu propia opinión. El paso número 3. Busca el propósito según Cristo. Esto significa, no seas frío con la doctrina de Cristo. Voy a leer ese versículo 2 de Juan 1:9. No seas frío. La palabra doctrina no debe asustarte. La palabra doctrina es sinónimo de enseñanza, según la enseñanza de Cristo, pero hay que conocerla, estudiarla, saberla, usarla, pasársela a otro. No seas frío con la doctrina de Cristo. 2 de Juan 1:9. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si perseveras en la doctrina de Cristo, es una muestra de que tienes a Cristo en tu corazón. No seas frío con la doctrina de Cristo. Paso número 3, busca el propósito según Cristo. Ahora, ¿cómo comer del fruto del árbol de la palabra? Ahora te voy a explicar en el paso 4 y 5 cómo hacerlo. Pero vamos a buscar una lectura, Santiago, capítulo 1. Vamos a buscar un sustento aquí antes de ir al paso 4 y paso 5. Santiago, capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:21. Podemos sacar aquí algunas enseñanzas. Vence los tropiezos que son como piedra para tu crecimiento. Tienes que vencer los tropiezos. Muchos de esos tropiezos tú mismo te lo estás alimentando, te lo estás buscando tú mismo, negando que no son tropiezos. Pero si eso que tratas de negar, que no son tropiezos, que probablemente no es nada malo, pero le están quitando el lugar, el espacio correspondiente a la semilla de Dios, de la palabra de Dios, sí son tropiezos. Vence los tropiezos que son piedra en tu crecimiento. Otra cosa de Santiago 1:21, necesitas una actitud de corazón manso. Lo opuesto del corazón manso es el corazón rebelde. Pídele al Espíritu Santo, dile: Señor, examíname. ¿Tengo yo un corazón rebelde para la palabra de Dios, para leer y estudiar la palabra de Dios? ¿O realmente tengo un corazón manso, es decir, sensible, deseoso, que se deleita en la palabra? ¿Qué tipo de corazón hay? Necesitas una actitud de corazón manso. No seas rebelde. Y Santiago 1:22. Involúcrate ante Dios como un hacedor de la palabra. Cuando oyes la palabra, un mensaje, una enseñanza, lees algo en la Biblia, inmediatamente tienes que pedirle al Espíritu Santo, hacerle esta oración: Señor, ¿qué quieres que haga? Como Pablo cuando se convirtió, ¿verdad? Él escuchó la voz de Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Inmediatamente Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando oigas un sermón, un mensaje como este, un estudio, estés leyendo la Biblia, inmediatamente pregúntate: Señor, ¿qué quieres que haga? Santiago 1:22 dice que tenemos que ser hacedores de la palabra. Bien, vamos al paso 4 entonces.
Lee abundantemente la Biblia. ¿Qué tiene que hacer uno que come la semilla, el trigo de Dios? La semilla de Dios, la palabra de Dios. Tiene que leerla abundantemente. Si no tienes esa disciplina, habla con alguien, lee algún buen libro, pero disponte y decide leer abundantemente la Biblia. Ese es el paso 4. Para esto, Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice que mora en abundancia la palabra de Cristo en vuestros corazones. Es voluntad de Dios leer abundantemente la Biblia. Tienes que entrar a esa madurez de autoarranque para leer y estudiar la Biblia, memorizarla, meditarla, oírla, compartirla. Es el nivel de madurez, de líder, de autoarranque para ministrar en la iglesia a los demás, a los que están llegando nuevos en la iglesia. Los 5 dedos de la mano sostienen el libro. Esta es una ilustración, ¿verdad? Si yo oigo y medito, es muy poca la fuerza para sostener el libro. Probablemente en algún momento se me deslice y caiga. No tengo la suficiente fuerza. No retengo la palabra de Dios. No la tengo en abundancia. Pero si yo oigo, leo y medito, se hace más fuerte. Si yo oigo, leo, estudio y medito, se hace más fuerte. Si yo oigo, leo, estudio, memorizo y medito, se sostiene con fuerza y se retiene la palabra de Dios. Y paso número 5. Estudia un libro de la Biblia cada mes. Sí. Paso número 5. Tienes que relacionarte cada mes con un libro de la Biblia. Probablemente utiliza otro periodo, un mes o un bimestre, pero para ser práctico, la recomendación es paso número 5. Estudia un libro de la Biblia cada mes. Son 66 libros. Tienes 66 meses. Si Dios te da la vida, y creo que ya te ha dado más de 66 meses, pero hoy ya deberías haber estudiado los 66 libros de la Biblia. Si tienes varios años, supuestamente, creyendo en este libro. Así que el paso 5 es, estudia un libro de la Biblia cada mes. Los 3 ingredientes para estudiar o hacer el estudio bíblico es observación, interpretación y aplicación. Observación, observa bien palabras clave, frases que se repiten. Interpretación, haz preguntas, tantas como se te ocurran. Escríbelas, pero busca las respuestas. Y aplicación, escribe una obediencia, una resolución en el cuaderno, aunque sean en 3 frases, una línea, y cúmplela. Bien, vamos a terminar entonces. Este es el mensaje. Hemos visto el punto 1, las semillas que Dios creó. El punto 2, las semillas que hay sembradas en el campo. Y punto número 3, cómo podemos comer la palabra de Dios. Ahora hay preguntas para ti, y si tienes un pequeño grupo, puedes interactuar estas mismas preguntas con un pequeño grupo. Son para ti y para tu pequeño grupo. Para responder, yo voy solamente a mencionar las preguntas. Pregúntate, después de este mensaje, las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo crees que un enamorado leerá una carta de amor? 2. ¿En qué me ha ayudado el estudio de las 2 semillas? 3. ¿Cómo me veo en 2 años si como de la semilla del árbol del conocimiento o como del árbol de la vida? 4. ¿Qué proyecto puedo hacer para vivir Santiago
capítulo 1, 21 al 25. Y pregunta número 5. ¿Qué piensa usted de esta clave, entre comillas? Cuando andamos en la verdad, Dios nos da más verdad. Mientras no andamos en la verdad que ya tenemos, Dios es muy renuente a darnos más verdad. ¿Qué piensa de esa frase? Voy a terminar. Y ánimo para ir creciendo y comiendo esa semilla de la palabra de Dios y saber manejar los tropiezos, poniéndolo a un lado, el engaño, la cizaña a los hijos del malo y mantenerte como un hijo que come la semilla de Dios. Oremos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú nos has regalado esta palabra, Señor, y queremos abrir nuestro corazón, disponernos y también nuestra mente para saber comer la semilla de Dios, el trigo de Dios, el pan de vida, el árbol de la vida. Señor, todos los días de nuestra vida. Bendícenos como iglesia y como hijos tuyos para seguir creciendo y madurando para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Desolados ya.